Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Que el Señor los bendiga en gran manera. Recuerda compartir este capítulo con 5 o 10 personas para que se multiplique la extensión de la palabra de Dios. Recuerda que la gente necesita a Dios en su palabra y entre más palabra de Dios se escuche, será mayor la fe en su pueblo. Bueno, y continuemos con las parábolas. Espero que estés aprendiendo muchísimo de este tema. Vamos a tomar el escenario y tenemos a Jesús en medio de una multitud, sobre todo de pecadores, y continúa con la siguiente parábola, que es como la continuación de la parábola de la oveja perdida, pero esta con diferente enfoque, y la encontramos en el libro de Lucas capítulo 15 versículos del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces vemos a Jesús exponiendo la misma verdad de otra manera. Tenemos que tener los siguientes aspectos a resaltar. Quien ha perdido esta moneda es una mujer. Ella tenía 10 monedas, quizás un regalo muy importante de su matrimonio, y de ella se les extravió una. El adorno de una mujer casada era una diadema formada por 10 moneditas de plata enlazadas con una cadenita de plata. Era el equivalente del anillo de bodas, cuyo valor era aún superior al precio, y perder una de estas era cargar con un aspecto anímico muy fuerte, así como la alegría que significaría para una mujer hallar la moneda o el anillo extraviado. Es también lo mismo para los ángeles el regocijarse cuando un pecador se arrepiente. Que se perdiera una moneda en la casa de un campesino de Palestina no sería difícil, pero sí encontrarla. En aquel entonces no se tenía toda la tecnología que hay hoy en día, pues las casas eran oscuras, sin más que una ventana de forma circular de unos 50 centímetros de diámetro aproximadamente, y una sola puerta. El suelo era de tierra cubierta de paja o de cañas, así que este tema se traducía en buscar una aguja en un pajar. La mujer se puso a barrer con la esperanza de ver si podía verla brillar o siquiera por lo menos escucharla tintinar. Para el reino de los cielos, el que nos comparen a cada uno de nosotros con esa moneda permite asumir que estaba ensuciada por el fango del pecado, pero aún manchada es de plata, y Dios le da un valor tan grande que para resaltarla ha pagado un precio infinito, como lo dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 18 al 20. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. También podemos observar que la mujer llamó el dinero la dracma que había perdido. Cuando perdió su posesión, no perdió su derecho sobre ella. No pasó a ser de alguien más cuando se resbaló de sus manos y cayó en el suelo. Esta mujer no escatima tiempo ni esfuerzo para encontrar la dracma que había perdido. Aún con todo eso en su contra, como dice, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. En esto nos representan los varios medios y diversos métodos que usa Dios para atraer hacia Él las almas perdidas. Él ha encendido la luz del Evangelio, no para hallar el camino hacia nosotros, sino para que nosotros pudiésemos hallar el camino hacia Él. Él ha puesto en su corazón el traernos a su casa. Resumiendo lo anterior, primero lleva la lámpara, que es la palabra de Dios, después barre y limpia su propio lugar, para luego ir a buscar con diligencia a los perdidos. La moneda no tiene ningún valor mientras está perdida, pero en las manos correctas será de mucho valor para su dueño. Es igual con nosotros cuando nos encontramos perdidos, divagando en una cosa y en la otra, sin tener a Dios en cuenta, y fuera de nuestro Salvador no teníamos mucho valor en el mundo. Para mi caso, en los primeros años, direccionando el grupo de jóvenes de aquel entonces, había un muchacho que estaba esperando a su mamá, que estaba hablando con unos hermanos, pero en ese transcurso me lo presentaron como tal. Y pues era un muchacho delgado, un poco dejado. Como era seguidor de la música rock pesada, tenía pantalón negro, una camisa negra con una calavera en el centro que se podía ver desde varios metros de distancia,
y estaba muy mechudo, o bueno, en otras palabras, tenía cabello un tanto largo. Entonces empecé a hablar con él y tratamos algunos temas que pudiesen ser atractivos para él, pero al finalizar la conversación le dije: amigo, a ti te quedaría muy bien y bastante varonil el que tengas el cabello corto. Fue todo lo que le dije al final. Con esa frase me despedí. A los días lo volví a ver, pero ya sentado en una silla escuchando la palabra de Dios, y al poco tiempo lo miré y ni lo reconocía. Tenía ya el cabello corto, estaba bien pintoso, con una ropa clásica y bien presentado. Con el tiempo fui viendo su progreso hasta que lo vi como un maestro de niños, haciendo unas piruetas tremendas para poder captar la atención de los niños, pero estaba comprometido con esa obra. Después lo vi ascender como líder, luego como supervisor de grupos familiares, y cuando salí de Pasto pues me enteré de que ya era pastor. Y cuando abrieron una sede en la Iglesia Cristiana de los Hechos en Orito, donde estoy viviendo, un día vino a predicar. Cuando lo miré nos abrazamos y saludamos enérgicamente. Siempre hemos tenido una buena cordialidad y un apego de amistad muy grande, pero ese día, dando el mensaje, miré manifestaciones del poder del Espíritu Santo, pero cosas tremendas que si me pongo a contárselas me alargaría mucho. Pero miré a un siervo que se dejaba usar por Dios y que las manifestaciones del Espíritu le seguían. Entonces, sentado en la silla de nuestra iglesia y recordando cómo llegó a la iglesia y en qué condiciones llegó, di gloria a Dios por lo que hizo el Señor en la vida de esta persona, que tenía muy poco valor para el mundo, pero cuando esta moneda encontró a su dueño, su valor se potencializó. Y así es con cada uno de los que están escuchando este mensaje, que de pronto piensan que han perdido su valor por estar fuera de las manos de Dios, pero que una vez encarrilado en el propósito de Dios, verás cosas grandes y ocultas que nunca llegaste a conocer. Pero siguiendo la historia de la parábola, podemos asumir fácilmente la alegría de la mujer cuando vio relucir la moneda y la pudo apretar cariñosamente entre sus dedos otra vez. Así es Dios. El júbilo de Dios y de todos los ángeles cuando vuelve al hogar un pecador es como el de un hogar que recupera el sustento del día, o como el de una mujer que había perdido algo muy personal y muy valioso y lo encuentra otra vez. Esta mujer experimentó un gozo extraordinario por haber hallado la moneda que tanto significaba para ella. Miren lo que dice: reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Estas manifestaciones se ven en un gozo santo, donde otros se regocijan por el cambio de otros. La agradable sorpresa de haber hallado la moneda que complementaba el número de las 10 dracmas estimula a la mujer de tal manera que va gritando a donde sus amigas diciendo: amigas, las hallé, las hallé. Impresionante. Para las dos parábolas hallamos el mismo resultado. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ningún fariseo habría soñado que Dios fuera así. Ellos nunca pensaron que Dios busca a los hombres y se alegra cuando vuelve a estar con él. Los judíos podían haber llegado a creer que si uno se humillaba hasta lo último y se postraba ante Dios suplicando misericordia, tal vez se le concedería. Pero nunca se les había ocurrido pensar que Dios buscara amorosamente e insistentemente a los pecadores. Nosotros creemos en este amor de Dios porque lo vemos reflejado en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si se alegra Dios por un pecador que se convierte, la alegría de Dios se hace visible en la alegría de los ángeles, en el gozo celestial. En la primera parábola se decía: habrá alegría en el cielo. Ahora se dice: hay alegría entre los ángeles. Con esta parábola, Cristo les enseña que Dios es más alabado y que se siente más complacido con el arrepentimiento sincero de uno de estos despreciados y envidiados pecadores que por aquellos que dicen amarlo, pero su corazón está lejos de él. Con esto, no se dice que sea preferible extraviarse lo más lejos posible como la ovejita, sino que la gracia de Dios se manifiesta con mayor fuerza y evidencia al conducir al buen camino a los grandes pecadores, que al conducir por sendas honestas a quienes nunca se han marchado lejos de ella. Lo cierto es que con mucha frecuencia, los que han sido grandes pecadores antes de su conversión, antes de conocer a Jesús, se muestran más fieles, dedicados y celosos de buenas obras, pues a quien mucho se ha perdonado, se le suele notar mayor amor. Y no nos vayamos tan lejos, nosotros experimentamos mayor gozo por la recuperación de algo perdido.
que por la continua posesión de lo que siempre tenemos. Por eso muchos estiman más la salud aquellos que han tenido frágil y constantemente quebrantamientos de salud que aquellos que nunca han sufrido nada. En Dios es cuando encontramos el precio de lo que valemos. Nos damos cuenta que podemos impactar tremendamente por nuestro valor en la vida de otros, en la vida de los que viven en casa, de los que trabajan con nosotros, de los vecinos, de la comunidad en la iglesia donde asistes. Quizás tendríamos más gozos en nuestras iglesias si testificamos más del amor de Jesús y nos preocupamos más por el perdido. Con estas dos historias inicialmente, quiero dejar algo muy en claro, y es que nosotros no encontramos a Cristo. Fue Él quien nos encontró a nosotros y nos trajo a sus manos. Poderoso, ¿cierto? Comparte este mensaje con todos tus contactos. Recuerda que Cristo te ama y hará todo para alcanzarte. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Que Dios te bendiga.